Bien, pues me queda el reto mayor, presentar a Javier García Campayo. Yo lo primero que me sale al presentarte es muchísimo agradecimiento, ¿no? Pero no por estas jornadas, casi voy a llorar, sino por los 9 o 10 años que me has dado la oportunidad de presentar la psicología transpersonal en el máster de Mindfulness. Para mí eso tiene un valor incalculable porque, bueno, los que estamos en este ámbito sabemos la dificultad que tiene esta disciplina para ser reconocida dentro de la psicología académica convencional, precisamente por interesarse por la espiritualidad, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces aquí en estas charlas del inconveniente que tiene la espiritualidad en el estudio de la psicología. Que tú desde la universidad hayas admitido la psicología transpersonal y concretamente desde el máster en Mindfulness, desde los inicios, sabiendo que la transpersonal es tan poco ortodoxa, pues es un gran riesgo y también es una gran valentía que creo que estas jornadas han demostrado pues un poco el resultado de la confianza que me has dado estos años, ¿no? Y concretamente en este fin de semana, pues como dije al principio, de la aparente muerte del ego que podía suponer las jornadas en Tudela, porque no llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento, la gran receptividad que nos has dado aquí a las jornadas en sí, pues para mí es un sueño, ¿no? Que una universidad que nos des la oportunidad de expandir la psicología transpersonal en España y que abrigues también esta visión del ser humano. Y a nivel personal, pues ya sabes que te admiro mucho. La verdad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Román. Román es buen amigo, ya sabemos que te presente un buen amigo, pasan estas cosas. La admiración es mutua. Muy bien, vamos en estos 30-40 minutos, intentaré ser breve, que estamos cansados. Voy a hablar de este tema, de vacuidad y no dualidad, y desde una perspectiva no solamente contemplativa, sino también psicológica. Estos serían los temas que voy a desarrollar: la no dualidad como introducción, el yo, por qué creemos que el yo existe y cómo se puede desmontar o cómo se ha propuesto desmontarlo, y algunas conclusiones que hablaré del techo de Mindfulness, es decir, de los propios límites que tiene Mindfulness o la meditación estándar. La no dualidad, y este es un buen ejemplo, ¿no?, en la tradición hindú, se consideraría un estado de conciencia maduro en que esa dicotomía yo y los otros se trasciende y la conciencia está escrita como sin centro y sin dicotomías, sin periferia. Nosotros estamos aquí todos juntos y todos tenemos la misma experiencia, pero lo que diferencia su experiencia y la mía es que en la mía yo soy el centro de la experiencia y ustedes están en la periferia, y en la de cada uno de ustedes, ustedes están en el centro y el resto es periferia. La vacuidad y no dualidad es nuclear en algunas tradiciones, pero realmente está en casi todas las tradiciones, quizás no formulada de la misma manera, ¿no? Es nuclear en tradiciones orientales, en general taoísmo, algunas ramas del budismo, no todas. En el Vedanta, algunas ramas, no todas, sobre todo en el Advaita, pero también está de forma colateral, pero como se comentaba antes, esta jerarquía de tradiciones contemplativas a mí también me parece absurda. Simplemente yo creo que es un problema conceptual, un problema de nombres, ¿no? Y, como decía, en las religiones abrahámicas, los místicos alcanzan este estado. Quizás no le llaman así, le llaman fusión con Dios o le llaman perderse, ¿no?, en el sagrado o de otras maneras, pero yo creo que el concepto sería muy similar. Habría varios tipos de no dualidad. David Lloyd enfatiza mucho estos 4 elementos, aunque está en muchas tradiciones, ¿no? La dualidad intrínseca al lenguaje, nuestro lenguaje es dicotómico, por eso se dice que todo aquello que puede expresarse con palabras no es la realidad, ¿no? El Tao Te Ching habla de eso, ¿no? El Tao que puede expresarse con palabras no es el Tao. Es imposible escaparse de las dualidades. Si yo hablo de bueno, implícitamente se entiende que hay algo malo
alguien alto es por opuesto a alguien que es bajo, y así sucesivamente. No hay forma de escapar de esas dualidades en el lenguaje. Pero también estaría esta dualidad en la meditación. De hecho, esto es uno de los temas que se ha criticado mindfulness, ¿no? Todo el movimiento McMindfulness. Una meditación instrumental, es decir, para conseguir algo, que ha sido pues bueno, un poco la finalidad básica del movimiento mindfulness, para estar más tranquilo, con una finalidad clínica, con una finalidad laboral, con una finalidad de lo que sea, o una meditación no instrumental, donde la propia meditación sea el fin en sí mismo. Ya ven que ahí hay una dualidad también importante. Hay otra dualidad también, que es la de en muchas religiones o tradiciones contemplativas, de este mundo en el que vivimos frente a otro más elevado, distinto, que se trasciende, etcétera. Es más tradicional en las tradiciones abrahámicas, pero están otras muchas. En otras tradiciones contemplativas, como por ejemplo el budismo, esa diferencia no está tan clara. Insisto, en algunas de las escuelas, en otras sí. Este mundo, samsara es nirvana y nirvana es samsara, es un tema de percepción. Y todas estas dualidades estarían subsumidas, de alguna forma, en la gran dualidad, que sería la percepción de sujeto-objeto, de estar separados. ¿Qué sería el yo? Yo voy a hablar del yo desde una perspectiva básicamente contemplativa, lo hablo ampliamente en ese libro, pero fíjense que en los últimos años en la psicología hay también una corriente muy potente de hipoego. ¿Por qué? Porque se considera que el ego, como también dicen las tradiciones contemplativas, es la fuente de la mayor parte de nuestros sufrimientos. No se plantea deconstruir absolutamente el ego, pero sí eliminar, erosionar muchas de las capas. Vamos a hacer algún ejercicio también para entender un poco este concepto. ¿Y por qué? Porque se piensa que mucho de nuestro sufrimiento, como les decía, está en ese ego tan potente que tenemos, ¿no? Pensemos en las emociones negativas. El concepto de negativa en psicología no gusta mucho, ¿no? Pero emociones que nos producen malestar. La mayor parte de ellas están producidas en contextos interpersonales. Algunas pueden ser en contextos simplemente intrapersonales, ¿no? Yo, por ejemplo, me autoexijo a mí mismo ser perfecto en lo que sea, ¿no? La autoexigencia sería origen de algunas emociones, pero la mayor parte ocurren, como les decía, en contextos interpersonales. Y nosotros siempre solemos insistir en estos dos aspectos. Por un lado, hay unas expectativas que no se cumplen. Cuando trabajamos con aceptación, la aceptación sería lo contrario a las expectativas. Normalmente cuando se produce una emoción desagradable es porque alguien no cumple nuestras expectativas. Por ejemplo, si mi jefe me critica, hace algo que yo no esperaría que hiciese, o si mi hijo no es cariñoso conmigo, no hace algo que yo esperaría que hiciese. Ven que siempre hay un problema de expectativas. El lenguaje no lo refleja, porque nosotros solemos decir, me sacas de quicio, ¿no? Pero realmente eso no es así. Yo me saco de quicio a mí mismo por tu conducta, por tu comportamiento, ¿no? Junto a ese tema de expectativas, habría un desafío de las etiquetas. Si mi jefe me dice, eres un mal psiquiatra, y me produce malestar, como suele ser lo habitual, seguramente es porque estoy muy identificado con esa etiqueta de, por ejemplo, psiquiatra. O si un hijo me dice, eres mal padre, produce malestar porque estoy identificado con esa etiqueta de padre. Sin embargo, si alguien me dijese, eres un pésimo torero, pues sí, muy malo realmente. No me siento para nada identificado con esa etiqueta. No sé si pueden ver el tema. La identificación con las etiquetas está en el origen, básicamente, de todo ese sufrimiento. Por eso tiene tanto interés en psicología. ¿Cómo se forma este autoconcepto, este yo biográfico? Ya se ha comentado a lo largo de las jornadas que habría dos yoes, ¿no? El yo biográfico, es decir, el que se sostiene mediante el diálogo interno, las etiquetas que yo me cuento a mí mismo continuamente, con mi diálogo interno, y el yo experiencial, que sería la sensación que todavía tengo de separación del resto, pero que no está alimentado por mi biografía, ya que no se sustenta en ese diálogo interno que está bastante disuelto. El yo experiencial iría ligado al modo ser de la mente y el yo biográfico iría ligado a ese modo hacer de la mente. Decíamos que se calcula que son unas 50 etiquetas, lógicamente la cifra es variable, ¿no? Ustedes van a ver
cuáles son las más importantes. Como les decía, intentaremos hacer un breve ejercicio sobre ese tema, porque hay 3 o 4 etiquetas en cada uno de nosotros que son con las que más nos identificamos y que nos van a producir el 70 o 80% de las emociones asociadas a malestar. Los componentes de ese yo biográfico, por un lado, son sociales, todo lo que es pertenencia a diferentes grupos sociales, nacionalidad, edad, profesión, religión, género, política, incluso aspectos como si practico o no mindfulness, o si soy deportista o no, si soy vegetariano o no. Fíjense que cada una de esas etiquetas puede generar suficiente apego como para sentirme separado de todos los demás. El problema de las etiquetas es eso. Si yo me identifico mucho con una etiqueta, siento que los que compartimos esa etiqueta somos los buenos y los que no tienen esa etiqueta son los otros, ¿no? También aspectos individuales como mi nombre, mi familia y sobre todo mi historia personal, mi biografía. El apego que tenemos a la biografía es increíble y no hace falta que les diga que la biografía no es lo que nos ha pasado, no, es lo que nos hemos contado de lo que nos ha pasado, ¿no? Es un rollete personal, pero no es la realidad. Junto a esos componentes sociales e individuales estarían las memorias. Se habla de 2 tipos de memorias: autobiográfica, que va asociada a sucesos personales, y otra más semántica en relación con nuestros atributos. Todo eso generaría lo que es el yo, que también, en cuanto a contenidos, se podría hablar de aspectos materiales, ¿no? La apariencia física, con la que uno puede sentirse extraordinariamente identificado, bienes materiales, por supuesto, todos los temas sociales, relacionales, lo que piensan de nosotros. Se dice que este es el gran miedo, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores teníamos miedo a los depredadores. Ahora no hay demasiado depredador por ahí, pero nuestro gran miedo es la opinión de los demás. Eso es lo que produce una gran parte de nuestro sufrimiento, ¿no? La necesidad de sentirnos aceptados por los demás. Y otros aspectos psicológicos como rasgos, gustos, aficiones, valores, ¿no? Produce una gran sensación de apego, los valores y la sensación de coherencia, de identidad. La evolución del autoconcepto a lo largo de la edad es un fenómeno interesante, ¿no? Que ha sido estudiado y yo simplemente se les resumo, ¿no? Hacia los 2 años empieza el lenguaje con los demás. Poco después, quizás 1 año o 2 después, empezamos a hablarnos a nosotros mismos, es decir, empieza el diálogo interno. Y hacia los 7 años aproximadamente, cuando el niño o la niña ya puede establecer una conversación bastante elaborada para su edad, lógicamente, con otras personas, el diálogo interno ya está absolutamente estructurado y nunca lo perderemos. Tenemos la sensación de que esa voz nos va a acompañar toda la vida y que además es algo intrínseco, pero no lo es. Hacia los 7 años se empiezan a establecer aspectos como los atributos físicos pasivos, ¿no? Soy alto, delgado, rubio, etcétera, conductuales y también sociales. Tengo amigos, no, caigo bien, no. Hacia los 9 años empiezan a estructurarse los atributos más psicológicos, que como todo aparecen de forma dicotómica, ¿no? Y el problema de la autoestima suele empezar a originarse en este momento. Hacia los 10-12 años, rasgos de personalidad, no una personalidad estructurada, ¿no? Que se considera que hasta los 16-18 años no acaba de estar. Por supuesto, hay escuelas y diferencias. Hacia la adolescencia precoz empiezan las competencias relacionales más claras, ¿no? El locus de control se externaliza, es decir, en el entorno escolar, que suele ser muy demandante, en general, ¿no? Para los adolescentes, la opinión de los pares es lo más relevante, empieza a ser importante y por eso ese locus de control se externaliza. Y hacia la adolescencia tardía, esos atributos psicológicos y sociales son ya integrados en la personalidad y uno siente que yo soy así. Y la identificación con esa personalidad es tremenda. En la consulta lo vemos con frecuencia, ¿no? Algunos pacientes nos dicen, doctor, ya sé que soy un desastre, etcétera, etcétera, pero yo soy así. Es decir, la identificación con esta forma de ser es tan brutal que aunque sé que me produce sufrimiento, soy así. No vale la pena cambiarla. Es más, sé que va a ser también difícil. La evolución del autoconcepto a lo largo de la historia es otro fenómeno fascinante, ¿no? Cuando éramos cazadores-recolectores, no hace tanto, antes del Neolítico, 7.000 años, éramos absolutamente transpersonales, ¿no? Porque teníamos que sobrevivir cazando presas, pero nosotros mismos éramos una presa muy apetitosa. Por lo tanto, teníamos que estar siempre identificados, no solamente con las presas que cazábamos, sino con nuestros depredadores. Por ejemplo, lo de dormir toda la noche, ¿no? Como solemos hacer ahora, esto es un vicio
que solo nos podemos permitir ahora, porque en la época de los depredadores eso era imposible, ¿eh? Los depredadores cazan por la noche, entonces había que estructurarse de manera que alguien se quedase de guardia, solía dormir 2 o 3 horas cuando empezaba la noche, luego en medio de la noche era buen momento para cazar y no ser cazado, y se volvía uno a dormir quizás a las 4 o las 5 de la mañana. Entonces ha cambiado bastante, sobre todo cambió en el Neolítico, ¿no? Cuando el asentamiento en poblaciones, el inicio de la agricultura, la separación de los depredadores dio esa sensación de seguridad, se crean excedentes de riqueza, que hasta ese momento era imposible, ¿no? Los cazadores recolectores esquilmaban el territorio y tenían que migrar a otro territorio, pero el Neolítico genera clases sociales y genera una estructura. Esa jerarquía hace que ese yo se identifique. Si yo soy el jefe, yo soy de las clases poderosas, ese yo está mucho más estructurado. Grecia fue un momento axial porque fue la primera vez en la historia, sobre todo en la tradición más occidental, en que los pueblos son conscientes de que toda la jerarquía social depende del ser humano, se podría cambiar. Previamente a eso, toda la estructura social se pensaba que era divina, es decir, si uno nacía esclavo, Dios había decidido que naciese esclavo y tendría que seguir así. No fue hasta Grecia hasta que eso se replantea. Esto ahora nos parece muy básico, pero en aquel momento no lo era. La aparición del Renacimiento y la Ilustración, la pérdida de las creencias religiosas, la sustitución por la ciencia, empieza a generar la fama como única forma de inmortalidad. No creo en una vida posterior y ser famoso es la única forma de pasar a la posteridad en el inconsciente colectivo. Esa es la idea de muchas de las élites culturales. Y eso estructura las diferencias entre culturas colectivistas, que son la mayoría, y culturas como la nuestra, occidental, que es fieramente individualista. Pero ¿cómo se mantiene la idea del yo? En rojo serían los 3 elementos principales. El nombre, observen si cierran un momento los ojos y repiten su nombre, en mi caso, pues, Javier García Campaño, ven cómo se dispara la sensación de yo, ¿no? Si uno quiere, en psicología, que el individuo sienta intensamente esa sensación de yo, simplemente esta es una de las formas, repetir su nombre, ven que se dispara, o contar algo en lo que uno sea protagonista. Eso también dispara la sensación de yo. El cuerpo es un apego consustancial, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que el yo no existe, etcétera, la respuesta que más rápidamente nos sale, como que no existe. ¿Esto qué es, no? El cuerpo es la identificación más importante junto a la memoria. La memoria biográfica permite estructurar toda esa sensación de yo de una forma potente. Yo soy el que ha vivido todas estas experiencias a lo largo de 40, 50 o los años que sea. Hay otros aspectos menos importantes como las pertenencias sociales o las preferencias inmutables, ¿no? A mí siempre me ha gustado meditar, por ejemplo. Eso forma una parte importante de la etiqueta del yo, porque yo me identifico con eso. No sé si pueden verlo cada uno de sus preferencias inmutables, no hay nada inmutable, ¿no? Pero yo siento que sí, estructuran esa sensación de yo. David Lloyd, que para mí es uno de los grandes maestros, es un maestro Zen Sambo, habla de los proyectos de carencia individuales y colectivos. A mí me parece fascinante esta idea, ¿no? El yo, que es consciente de que no existe, va buscando reafirmarse continuamente. De hecho, el origen de religión, muchos autores dicen que es religare, ¿no? Volver a unir. De alguna forma, la neurosis última del ser humano sería la sensación de estar separado de todo lo demás. Por eso, toda la vida estamos intentando ser aceptados, establecer parejas, conexiones, etcétera, etcétera, porque de alguna manera nos sentimos solos, extendidos. Los proyectos de carencia serían el sentido último del yo. Casi todo podría considerarse un proyecto de carencia, pero sobre todo se plantea cuando uno desequilibra todos los demás aspectos de su vida por la persecución de ese objetivo. Algunos ejemplos de proyectos individuales de carencia serían estos, ¿no? La riqueza, muchas veces en una búsqueda sin límite, ¿no? A mí siempre me ha impresionado cómo personas que son absolutamente ricas, hablamos de miles de millones de dólares, euros, etcétera, siguen queriendo enriquecerse más, ¿no? Es una cosa loca, porque ¿cuál es la diferencia entre 1.000 millones y 10.000 millones, ¿no? No hay mucho que puedas más comprar a partir de eso. O el tema de la fama. ¿Cuál es el límite de la fama? Es un proceso que no tiene fin, porque para muchas personas es un proyecto
de carencia. Y va ligada a esa idea de inmortalidad, ¿no? De que yo pasaré a la historia gracias a esta fama. Junto a esos proyectos de carencia individuales, David Lowy habla de los proyectos de carencia colectivos. Fascinante también la idea, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de un gran proceso de carencia colectivo en el que estamos envueltos las sociedades occidentales, ¿no? El progreso continuo, el crecimiento económico continuo. Eso no es sostenible y ya lo vemos claramente, pero todavía seguimos con esa fantasía. El planeta simplemente no lo soportará, ¿eh? Hay grandes movimientos sobre decrecimiento, etcétera. Pero incluso proyectos tan nobles como un mundo justo, como un mundo igualitario, etcétera, en muchas tradiciones se considera que será simplemente imposible, porque la quinta esencia del mundo es la impermanencia. Es decir, consigamos la sociedad que consigamos, por muy justa que sea, eso no se mantendrá, porque la estructura de este mundo, como dicen algunas tradiciones orientales, es defectuosa. ¿Por qué creemos que el yo existe? No les quiero convencer de que exista o no exista. Simplemente esto es lo que defienden algunos autores, ¿no? La sensación de que el yo existe está basada en estas asunciones que realmente estarían distorsionadas, ¿no? El yo tiene una sensación de continuidad a lo largo del tiempo que, bueno, si a cualquiera nos preguntan, pues narra su biografía. Esa continuidad se mantiene exclusivamente por la memoria, ¿no? Si nosotros perdiésemos la memoria, la sensación de continuidad se diluiría. También la sensación de coherencia, de que soy un único yo. Pero yo creo que todos somos conscientes de las contradicciones continuas que tenemos. Contradicciones en el mismo momento, ¿eh? Me pueden gustar cosas muy diferentes, contradictorias en el mismo momento, ¿no? Igual me puede gustar, no sé, estudiar 3 carreras diferentes, y es como que, o me pueden gustar varias personas a la vez, o, en fin, muchos aspectos diferentes. Estas contradicciones pueden ser en el momento y han podido ser a lo largo de la vida. Siempre las explico, ¿no? Yo creo que todos tenemos la experiencia de personas que empiezan su vida siendo de, por ejemplo, tal ideología política y 20 años después son absolutamente de la contraria. Pero todos nos lo explicamos, ¿no? Generalmente por circunstancias externas, biográficas, etcétera. Es decir, nuestro relato, aquí se decía en las jornadas que somos un relato y que el relato es importante, nuestro relato tiene que justificar eso, ¿no? Tiene que justificar esos bandazos del yo y generalmente lo explica pues o por circunstancias externas o internas. La sensación de originalidad. Todos queremos ser originales, únicos. Y esto todavía se ha incrementado más en los últimos 100, 150 años, donde el personalismo, el culto a la personalidad, se ha disparado de forma rampante. Las biografías tradicionales no reflejaban para nada la vida real del individuo. Esto es algo fascinante. Hagiografías, es decir, eran biografías embellecidas donde lo que se pretendía era dar una enseñanza a la gente que leía esa biografía, porque la vida real de la persona no resultaba importante. Si ustedes leen la vida de Buda, es extraordinariamente parecida a la vida de Mahavira, el fundador del jainismo. Curioso, ¿no? Las semejanzas son absolutamente increíbles. Hay un componente hagiográfico importante. El tema del control. Si algo existe y yo soy eso, tendría que poder controlarlo. Pero, ¿qué control tenemos sobre los elementos de nuestro yo? ¿Qué control tenemos sobre nuestro cuerpo? Ninguno. Va a enfermar, va a morir y, por mucho que hagamos, eso va a ocurrir. ¿Qué control tenemos sobre nuestra mente? Pues ustedes lo van viendo, bastante escaso. Incluso la gente que medita duro tiene dificultades para controlarlo. Y luego el tema de la independencia, que también nos ha comentado Ana, ¿no? Sujeto y objeto se interinfluencian continuamente y eso es algo inevitable. Toda la investigación va basada en que el observador modifica lo observado de forma continua. ¿Cómo se genera el yo? Por supuesto hay muchas teorías. A mí esta teoría me gusta y por eso se les cuento. Esta sería una de las 2 grandes enseñanzas de la tradición budista. Junto a las 4 nobles verdades estarían los 12 eslabones interdependientes. Esto sería una simplificación que está en este sutra. Habría como 8 pasos. El primero sería el contacto. Es decir, todos los sentidos contactan con los objetos y de esta forma surge la conciencia. La conciencia no en el sentido moral, sino en el sentido de hacerse consciente de. He puesto el ejemplo visual, pero ocurriría en el resto de los sentidos
exactamente igual. El segundo eslabón sería el tono sensorial. Es decir, esto es agradable, desagradable o neutro. Ven que eso va a ocurrir con todo. Está una comida, le resulta agradable, desagradable o neutra. Yo estoy tocando esto, como es liso, resulta agradable. Si fuese áspero, resultaría desagradable. Pero ¿cuál es el problema que ocurre en este momento? El error básico es sentir que ese tono sensorial, agradable o desagradable, está en el objeto, pero está en la mente. Si a mí me gusta la paella, por ejemplo, imagino que a muchos de ustedes también, si la paella fuese intrínsecamente sabrosa o agradable, le gustaría a todo el mundo, y no ocurre así. Pero no hace falta que se vayan a otras personas, obsérvense ustedes mismos. Yo empiezo a comer paella y si ya llevo un segundo plato de paella, perciban que el sabor cambia, ya no resulta tan agradable, porque de alguna forma el hipotálamo está mandando la información de que ya está uno suficientemente saciado y modifica ligeramente el sabor de lo que estamos comiendo. Este es un elemento clave en mindful eating, en la consciencia de lo que se come. Y vamos a un tercer ejemplo. Imagínense que yo estoy comiendo esa paella y me dan una información de que un familiar mío ha tenido un accidente. No podría seguir comiendo, o si comiese, no me sabría nada. Pueden ver que este es el error fundamental, ¿no? Atribuir ese tono sensorial agradable o desagradable a el objeto externo, en vez de a la mente. Lo cual nos lleva al tercer eslabón, que sería el pensamiento. Yo deseo conseguir eso que es agradable y deseo evitar aquello que es desagradable. Y a partir de ahí empiezo a pensar sobre cómo conseguirlo. Buda le llamaba proliferación. Si ustedes observan, nuestra forma de pensar se estructura mediante racimos. Es decir, aparece un pensamiento generalmente involuntario y a partir de ahí se estructuran otros pensamientos relacionados, que es lo que se llama racimo. Imagínense que yo estoy paseando por el parque y me aparece un pensamiento de esta noche tengo invitados a cenar. Sobre ese primer pensamiento se elabora una serie de pensamientos relacionados. Pues voy a hacer cordero, plato típico de la zona, como saben. No, pero tengo un par de amigos que son vegetarianos. Cada chasquido es un pensamiento. Tengo varios amigos que son vegetarianos. Pues voy a hacer comida vegetariana para todos. Pero hay varios que son muy carnívoros. Pues voy a hacer comida vegetariana y carnívora. Pero eso es mucho trabajo. No sé si ven. Todos esos son pensamientos relacionados con ese primer pensamiento. Eso es a lo que llamamos racimo. Generalmente el racimo se mantiene hasta que aparece otro pensamiento. Imagínense que aparece un pensamiento de mi jefe me ha echado la bronca esta mañana. Entonces este racimo se cae y a partir de ese pensamiento genera un racimo diferente. Me ha echado la bronca porque me echa la bronca si es que no me puede ver. Eso será por lo que le dije hace 3 meses, te quería subir el sueldo, tener que irme a otro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso de racimos asociados es lo que en la tradición budista se llama proliferación, ¿no? El problema no sería el pensamiento, sino la proliferación. En la tradición budista se dice que si aparece un pensamiento, pero no se genera proliferación, eso no deja huella en la mente. Sí deja huella en la mente el racimo. Ese pensamiento sin proliferación, ellos ponen la metáfora de que es como escribir en el agua. Si ustedes escriben una palabra en el agua, en cuanto escriben la segunda letra de esa palabra, la primera ya ha desaparecido. No deja huella en la mente. La sensación de proliferación que estructura el diálogo interno lleva nuestro pensamiento al pasado o al futuro. No hace falta que les diga que pasado y futuro no existen. Solo existen los pensamientos en el presente sobre el pasado y los pensamientos en el presente sobre el futuro. Esa sensación de querer ir al pasado o al futuro también nos lleva a la sensación de que este yo estuvo en el pasado o estará en el futuro. Y de esa forma se estructura la coherencia biográfica del yo. La forma de desmontarlo sería en estos dos eslabones. El eslabón 4, es decir, cuando aparecen pensamientos no generar racimo, o en eslabón 2, tener clara, y esto se consigue con impermanencia, etcétera, etcétera, de que el tono sensorial, lo agradable o lo desagradable, no está en el objeto externo y por lo tanto no hace falta ir a buscarlo, no hace falta situar la felicidad fuera, sino que está siempre, como todo, en la mente. Los elementos que rompen la proliferación sería sobre todo lo que se describe como meditación vipassana, es decir, la clara visión de las 3 marcas de la existencia, según la tradición budista, que sería la impermanencia, que sería la clave de todo. Esa impermanencia asociada a todo generaría la ausencia de yo,
lo que podríamos llamar vacuidad, y también surgiría ese sufrimiento, ¿no? La traducción de dukkha, de sufrimiento, se considera que no es especialmente afortunada, ¿no? Porque ahora no estamos sufriendo, ¿no? Está claro que aquí estamos bastante a gusto, sino que sería más bien decepción. Es decir, el mundo es decepción continua, ¿no? Porque todo lo que nos aferramos acabará desapareciendo por impermanencia. Tener esa visión clara es lo que nos permite salir de esa decepción. Hay otros elementos como la meditación samatha, es decir, la meditación atencional, como podría ser mindfulness, que nos permite ver un poco la naturaleza real del mundo, pero solo durante un corto tiempo, porque lo que nos permite cambiar esa perspectiva del mundo es la clara visión de la impermanencia. Hay otros aspectos como la ética o el aislamiento retiros que, fíjense que en muchas de estas tradiciones no tiene un contenido moral, es decir, ser ético no sería tanto por premio, castigo, ser bueno o ser malo, sino porque las personas no éticas tienen una vida más compleja y eso facilita mucho más la proliferación. Y luego estaría el tema de la aceptación. Muchos maestros insisten en la no preferencia. Si tenemos preferencia por algo y rechazo por algo, estamos atrapados de nuevo en esa dualidad y en esa necesidad de estar pensando continuamente en evitar lo desagradable y perseguir lo agradable. Fíjense que nos pegamos toda la vida corriendo detrás de algo que nos gusta o corriendo delante de algo que no nos gusta. ¿Cuáles serían los efectos adversos del yo? Uno de los principales sería la sensación de carencia o de vacío. Y eso es lo que genera los proyectos de carencia, los objetivos de carencia que describía David Lloyd. Estaría el miedo a la muerte. El miedo último del ser humano realmente no es la muerte, aunque nos pueda parecer así. Yo creo que si a cualquiera de ustedes les dicen que van a reencarnar al segundo siguiente y van a ser guapos, jóvenes, ricos, etcétera, etcétera, y se lo creyesen, claro, esta es la pega, dirían, ¿dónde hay que firmar? Lo que realmente nos da miedo es el miedo a la muerte, es decir, la disolución de este yo. ¿Dónde irá este Javier García Campayo? ¿Dónde irá este ser que soy yo? La interpretación del mundo, ¿no? Ese diálogo interno hace que interpretemos continuamente el mundo y todo lo que ocurre y que nos sintamos separados de los demás. Yo me siento aquí y siento que todos ustedes están ahí. Hay una ausencia de fluir con el mundo porque yo estoy separado de todo lo demás. Y en psicología se estudia mucho la profecía autocumplida, ¿no? Todo lo que yo me digo a mí mismo con frecuencia acaba siendo una profecía autocumplida. Si yo estoy convencido de que soy un desastre en el terreno que sea, laboral, interpersonal, etcétera, lo que estoy esperando del mundo es que sea un desastre. Y si no lo es, me asombra y de alguna forma inconsciente casi lo estoy esperando y buscando. ¿Cuáles serían los efectos beneficiosos de este no yo? Vivir la impermanencia. La impermanencia es algo que nos parece terrible en general, ¿no? Porque como estamos aferrados a las cosas de las que disfrutamos, la pérdida nos parecería terrible. Pero cuando estamos sufriendo, la impermanencia es la liberación, ¿no? Cuando yo estoy pasándolo mal, tengo lo que sea, una depresión, un malestar del tipo que sea, yo sé que todo es impermanente, que esto también pasará, ¿no? La impermanencia es la liberación, como la gran esperanza, ¿no? El poder ver claramente la impermanencia en todo momento forma parte de esa experiencia. Percibir el espacio. El concepto de espacio sería complejo, ¿no? Pero en estas tradiciones se habla de que, fíjense que si nosotros miramos a nuestro alrededor, solamente solemos fijarnos en los objetos, ¿no? Yo miro hacia allí y veo la pared, veo lo que cuelga en la pared, pero me resulta difícil percibir el espacio que está entre esa pared y yo, ¿eh? Ese espacio que lo llena todo, generalmente no somos conscientes de ello, ¿eh? En las tradiciones no duales, ese espacio, tanto en la visión externa como en la visión interna, sería el espacio de la mente, el espacio ilimitado, ¿no? Porque la mente es ilimitada, sería uno de los elementos importantes como objeto de meditación. La sensación de calma e incapacidad de fantasear, ¿eh? Algunos maestros que han llegado a unos de estos niveles te dicen que no tienen para nada diálogo interno, no saben lo que es eso. Y la sensación de calma es brutal. Y su incapacidad para poder fantasear es total, ¿eh? Esa no dualidad produciría una ausencia de sufrimiento porque no hay nadie, no hay algo aquí que esté sufriendo, ¿no? Sino existe una sensación, una percepción, lo que sea, pero no hay un sujeto que sea el que está experimentando esa sensación de sufrimiento. ¿Por qué seguimos proliferando?
si es la causa de todo, realmente pues no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero fíjense que esto está muy distinto en todas las tradiciones, por eso decía que la experiencia es muy similar en todas las tradiciones, ¿no? San Juan de la Cruz habla de esto, ¿no? De la noche oscura del alma, por la sensación de miedo, ¿eh? Cuando hacemos meditaciones deconstructivas, ¿no? Que saben que hay tres tipos de meditaciones, ¿no? Las atencionales, que buscan desarrollar la atención, mindfulness sería un ejemplo, las generativas, que lo que pretenden es desarrollar cualidades que la mente no tiene, o tiene de forma insuficiente, y ahí estaría la compasión, la aceptación, la ecuanimidad. Y luego habría un tercer tipo de meditaciones, según las clasificaciones psicológicas actuales, que serían las deconstructivas, que lo que pretenden es diluir esa sensación o percibir de una forma mucho más eficaz y fiable ese constructo que es el yo. Cuando se realizan este tipo de prácticas, muchas personas lo que sienten es miedo. Cuando ese diálogo interno desaparece o hay momentos en que se diluye completamente, la sensación de miedo es muy importante porque uno no sabe qué va a ocurrir, ¿no? Es una sensación de salto vacío. Soyan Trungpa, a quien se le ha mencionado aquí, uno de los grandes maestros, ¿no?, del budismo tibetano, decía que trabajar con la vacuidad es como lanzarse desde un avión en paracaídas, ¿no? No sé si conocen el tema. Él decía que la mala noticia es que no hay paracaídas, pero la buena noticia es que tampoco hay suelo. Otro de los elementos sería la ausencia de sentido. Los objetivos de carencia suelen ser los proyectos de carencia, de alguna forma nos estructuran, y esos proyectos de carencia pueden ser proyectos fantásticos, maravillosos, incluso especialmente espirituales. Y también el duelo por la vieja imagen del yo. De alguna forma, la identificación con nuestro yo es tan brutal que sentir que ese yo desaparece y se diluye produce un duelo increíble. Y las ayudas que recomiendan los maestros para soportar esta vacuidad serían la fe. La fe en un sentido amplio, la fe no una fe ciega, sino el convencimiento, el saber que más allá de esa fase de noche oscura hay otra realidad mucho mayor, ¿no? La compasión hacia nosotros mismos que estamos sufriendo y la compasión hacia todos los demás. Fíjense que nosotros generalmente cuando trabajamos con la compasión es como una compasión forzada. Yo siento que tengo que ser compasivo, que tengo que intentar disminuir el sufrimiento de los demás. Pero la compasión que surge en la no dualidad es espontánea. Es decir, si ustedes y yo somos lo mismo, no somos dos, ¿cómo podría desear su sufrimiento? Porque somos lo mismo. Y la paciencia, ¿no? La paciencia, es decir, el no tener expectativas, el saber que esto progresivamente, si seguimos manteniéndonos, llegaremos a esa fase que está más allá de la noche oscura. Vamos a hacer un par de prácticas súper breves y terminaremos la sesión. Hay un ejercicio tibetano clásico que es buscar el yo, que nos permite tener una visión de lo escurridizo que es el yo. No hace falta que cierren los ojos, estamos como estamos, ¿no? Tal y como estamos ahora, yo estoy aquí, ustedes están allí. Si les pregunto dónde está el yo, ¿qué me responderían? Está claro, ¿no?, que está aquí. Está claro ahí, ¿no? Pero ahora imaginemos que nos estamos mirando la mano, ¿no? Si nos miramos la mano, ¿dónde está el yo? Está en la mente, ¿no? Está en lo que mira la mano, es decir, aquí dentro. Damos un salto más, vamos a la mente y estoy generando, y lo genero voluntariamente, como hacemos a veces en las meditaciones deconstructivas, genero voluntariamente un pensamiento del tipo, esta noche voy a cenar con unos amigos locales, ¿verdad? Aparece ese pensamiento está fuera. ¿Dónde está el yo? Es lo que observa, ¿no? De hecho, lo que intentamos con las meditaciones atencionales sobre todo es generar una escisión donde, en vez de ser nuestros pensamientos y emociones, porque estamos fusionados con ellos, generamos una especie de observador, testigo, ¿no?, que se distancia y puede observar de una forma más o menos objetiva esos pensamientos y emociones. Ahora les invito a que cierren un momento los ojos y se conecten con ese observador que está observando lo que sea. Ya les preguntaría si pueden generar un observador que observe ese observador. Si pueden observar ese observador de algún otro punto. Se puede, perfectamente. Hay un segundo observador que vería el primer observador. Y podrían generar un tercer observador que viese el segundo, y así sucesivamente, en un proceso sin fin. Lo dejamos ahí.
luego comentamos lo que quieren. Vamos a una práctica que es una práctica más estándar y bastante potente, ¿no? Para contactar de alguna forma con esta sensación de yo, de no dualidad. Aquí sí que les voy a pedir que cierren los ojos, vamos a hacerlas a 7 o 8 minutos aproximadamente. Cerramos los ojos, adoptamos una postura cómoda de meditación y pueden sentir que están sentados en la misma postura que están ahora. Imagínense que, ya que hace frío, pues tienen una especie de chimenea de hogar al lado, ¿no? Un fueguecito con maderas, con leños. Y vamos a intentar identificar este yo, que como les decía, vendría a ser como unas 50 etiquetas. Vamos a representarlas como caretas, como máscaras. Y vamos a ir quitándolas, es decir, echándolas al fuego, destruyéndolas. Y les invito a ver la dificultad que tenemos para eliminar algunas de estas máscaras. Son las que con las que estamos más identificados. Les decía que hay 3 o 4 etiquetas máscaras que son con las que más nos identificamos y que su desafío supone pues el 70 o 80% de nuestras emociones negativas. Vamos con la etiqueta de género. Fíjense que el género no solamente es un dato biológico, por supuesto, pero también es una visión del mundo en cuanto a las relaciones entre ambos géneros o entre más géneros. Entonces les invito a que cojan esta etiqueta y la echen al fuego. Y después de esto no tendrían una especial identificación con ningún género concreto, ni una especial idea sobre la estructura de género. Vamos a una segunda etiqueta, como sería la edad. Fíjense que esta etiqueta claramente evoluciona a lo largo de la vida. Cuando uno es joven, tiene 20 años, piensa que la gente que tiene la razón, que cambiará el mundo, que es valiosa, es nuestro grupo de edad, y que las personas mayores seguramente están equivocadas o se podría hacer mucho mejor. Y conforme nos vamos haciendo mayores, 40, 50 años o más, es ese grupo de edad el que sentimos que es el que tiene razón, el que tiene que gestionar mejor las cosas, porque otros grupos de edad más jóvenes lo harían peor o estarían equivocados. Vean la identificación con el grupo de edad. La mayor parte de nosotros piensa que nuestra generación, nuestra cohorte, es la que peor lo ha pasado, la que más dificultades ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Suele haber una identificación de grupo que va cambiando, lógicamente, con la edad. Cojan esa etiqueta y la tiran y se acaba todo edadismo. No tienen ninguna identificación de edad, no se sienten ni jóvenes ni viejos, ni de ninguna edad específica. Vamos a otro de los grandes etiquetas, ¿no? La profesión. Si les gusta mucho su profesión y están identificados con ella, verán que es uno de las etiquetas más estructurantes. Imagínense esa etiqueta, sea la profesión que sea, cójanla y tírenla a la hoguera y desaparece completamente. No es algo tan excepcional. Muchas personas cuando emigran a otros países no se les reconocen sus capacidades y tienen que empezar de cero. No tiran ellos la etiqueta, les obligan a tirarla. Después de haberla quemado, no tienen ninguna profesión concreta, no tienen ninguna capacitación o formación concreta. Vamos a otras etiquetas, vamos a religión o ideología política. Observen si no hay ninguna ideología o religión, eso es una etiqueta también, obviamente. Observen la identificación que solemos tener con ellas. Generalmente, si yo soy de tal partido político, pienso que ese es el mío y los demás probablemente no sean tan buenos. Lógicamente no solemos decirlo así, ¿no? Sino que está mucho más elaborado. Pero, de alguna forma, muy en el fondo, pensamos que algo de eso hay. Lo mismo con nuestras creencias religiosas o contemplativas. Cojan esas dos etiquetas y tírenlas al fuego. No son de ninguna ideología política ni religiosa en este momento. Vamos a la nacionalidad, otro de las grandes etiquetas, causante, igual que los valores de muchas guerras. Y tiren esa etiqueta de soy de tal país, o de tal región, o de tal zona, o de tal ciudad, o de tal continente. Tírenla al fuego. De manera que se sientan ciudadanos del mundo. No podrían identificarse con un país o con una zona concreta. Casi ni con este planeta, sino con el universo. Y así podrían seguir con cualquiera de las etiquetas
con las que se identifiquen. Por ejemplo, meditar o no meditar. Hay mucha gente que se siente superior de alguna forma a la gente que medita o que no medita o que no practica alguna actividad espiritual o religiosa. Algo absurdo, ¿no? Porque nuestra práctica de la meditación o de la espiritualidad es para ayudar al mundo, no para sentirnos de una forma u otra. Quiten esa etiqueta y échenla al fuego. Y cualquier otra etiqueta, ¿no? Como ser ecologista o animalista o vegetariano o lo que sea. Algunas de esas etiquetas generan también la sensación de separación, de que yo soy mejor o diferente que otros. Tírenlas. Tienen también cualquier otra etiqueta en relación a cualquier pertenencia a grupo, pues soy de tal equipo, practico tal deporte, hago tal actividad, soy montañero, soy lo que sea. Tienen cualquiera de esas etiquetas, préndanles fuego. Fíjense también en las etiquetas relacionales, soy padre, madre, soy hijo, soy hermano, soy lo que sea. Lo cual estamos en una sensación de pertenencia, de posesión sobre otros seres humanos. ¿Tienen esas etiquetas al fuego? Y podemos terminar con las etiquetas de valores. Piensen en sus valores más genuinos, que más les identifican. Observen si cuando se desafían se sienten atacados de alguna forma, o sienten la necesidad de defender esos valores, o sienten que son especiales por tener esos valores. Los valores serían simplemente para encarnarlos, pero no para hacer diferencias entre personas por ello. Cojan las etiquetas de esos valores y tírenlos al fuego. Aún quedaría algo. Imagínense que esto es poco frecuente, pero a veces ocurre. Han tenido un accidente, por ejemplo, de tráfico, se han dado un golpe en la cabeza y ya no se acuerdan quiénes son. La identificación con el nombre es uno de los grandes elementos del yo. Y han olvidado todos los recuerdos. No recuerdan nada de su biografía. O todos los grandes elementos. Este accidente les ha ocurrido en un país extraño y desgraciadamente se ha quemado su pasaporte, etcétera. Nadie sabe quién es usted, ni de qué país, ni cómo se llama. Y le otorgan un nombre, Juan o Juana Pérez Fernández. Este es su nombre ahora. Sin biografía, sin características. Quédense unos segundos ahí. Y muy lentamente, al ritmo que quieran, pueden ir volviendo. Ya han vuelto las Juanas y Juanes Pérez Fernández, ¿sí? Bodhian, otro de los grandes maestros, él es Advaita Zen, ha buceado en ambas tradiciones. Habla del techo de mindfulness. No piensen solo en el techo de mindfulness como tal, sino de la meditación estándar. Él habla de que la meditación estándar, sin componentes deconstructivos, reforzaría la separación entre observador y observado, con lo cual sería difícil el llegar a la no dualidad. Refuerza la identidad del meditador, es decir, reconstruye, no deconstruye la sensación de meditador, que en algunas tradiciones, por supuesto, se refuerza con la idea de jerarquía. Yo soy más meditador, tengo más jerarquía, soy más maestro. Todo esto nos lleva a un mindfulness, a una meditación instrumental, que podría llegar a convertirse en un proyecto de carencia, como otro cualquiera. Y también el piloto automático mindfulness, es decir, una especie de acabar con el asombro. Estoy tan mindful en todo momento que me dejo de asombrar por el mundo. Es como una pose, ¿no?, que hace que no perciba el mundo en su realidad. Hay una metáfora sobre esto interesante, ¿no? Y es que la sensación de meditar lo que nos lleva muchas veces es a pensar que la meditación a largo plazo es una especie de ascenso a una montaña, ¿no?, progresiva, y que cuando lleguemos a lo alto de la montaña habremos llegado, digamos, a lo máximo de la meditación. Pero la perspectiva de la no dualidad no es esa. Cuanto más sintamos que estamos ascendiendo a la montaña, más identificado estará ese yo, ¿eh? La no dualidad sería no llegar a la cima de la montaña, sino darse cuenta de que todo eso es un sueño, de
que la propia montaña, la subida a la montaña y el deseo de llegar arriba no deja de ser un sueño. Y que cuando ese sueño se diluye, eso es lo que permite alcanzar la dualidad. Cuanto más se esfuercen en llegar a la cima de la montaña, más aferrados estarán a ese sueño dual. Las recomendaciones para romper el techo, y con esto acabo, serían los siguientes. También son recomendaciones de Baudrillard, ¿no? Meditar en la espaciosidad de la mente. Ya hemos hablado de la espaciosidad en el mundo externo y la espaciosidad en la mente. Meditar en la atención misma, sin soporte, es decir, a dónde se mueve la mente. Evitar estados alterados de conciencia, y no estamos hablando de psilocibina o tal, sino del esfuerzo. Esforzarse es un estado alterado de conciencia. La profundización en la meditación solo podría conseguirse cuando apenas hay esfuerzo y cuando el esfuerzo llega a ser nulo. Detectar el quemado espiritual. He visto mucho. Gente que se aleja del mundo. Algo nos ha comentado también Ana, ¿no? Que es un alejarse del mundo, un bypass espiritual. Es decir, yo tengo dificultades, por ejemplo, en relaciones interpersonales, y me va fenómeno estar retirado porque así es una justificación muy elegante de mis propios problemas psicológicos. Y disfrutar del universo tal como es, porque tal y como es increíble. No hace falta que añadamos nada más. Muchas gracias. Bueno, yo no creo que haga falta que suba para decir que podéis preguntar lo que queráis. Modérame. Igual para decirte que se acaba el tiempo. Sí. ¿Se acaba el tiempo? Sí. Una o ninguna pregunta si hacemos el cierre. Si queréis, hacemos el cierre directamente. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, puede, ¿no? Muy buenas. O bien, se lo unimos. Cierre y turno de preguntas. Hola, aquí Javier. Vale, perdón. Muy buenas, Javier. Quería compartir una experiencia personal que motiva una inquietud muy fuerte y una motivación de estudio, y probablemente puedas orientarme. Yo soy sonámbulo, y en el sonambulismo, es decir, lo que suelo vivir es en la habitación donde estoy durmiendo, estoy viendo físicamente y vivo alucinaciones literalmente, donde pues se me aparece de repente un sujeto, un mono, lo que sea, y yo reacciono y desarrollo una conducta reactiva a esa alucinación. Y hay una recurrente que me fascina mucho, que es con mi pareja, donde la visualizo como si no la conociera y la estuviese descubriendo por primera vez. La vuelvo a sentir su cuerpo por primera vez, como su cuerpo desnudo, su rostro, lo reconozco de cero, y me sorprendo mucho porque realmente desarrollo una conducta. Es decir, cuando la veo y no la reconozco, digo, y la empiezo a conocer de cero otra vez, ejecuto una acción, la toco y vuelvo a pensar qué pecho más suave y más bonito, y realmente lo siento como si fuese la primera vez que la rozo el pecho, y ella obviamente siente mi mano posada sobre su cuerpo. Lo que quiero decir es que esto me ha demostrado con mucha fuerza que hackeo, hay algo, no sé cómo, que es capaz de hackear mi mente. Y claro, si tuviese el poder de acceder y de controlar ese mecanismo que me hace tener un brote psicótico, por decirlo de alguna manera, momentáneo, y cambiar mi realidad de esta manera tan drástica, pues podría solucionar y podría fácilmente superar pues muchas adversidades en mi vida. Entonces me pregunto, y la pregunta es, para mi futuro estudio al respecto de esta inquietud, porque investigo, leo, si me pudieses dar claves hacia dónde orientar mi estudio o mi investigación para poder acceder a estas alucinaciones o no alucinaciones en la vigilia. No te sabría decir. Yo creo que haría falta conocer mucho más, ¿no? Todo el aspecto, todo el bagaje. Yo creo que no te podría decir aquí ahora con esos datos. Sí. Lo siento. ¿Sí? ¿Queréis comentar algo más? Espera, te voy a traer el micrófono.
Bueno, lo primero, gracias en nombre de todos, me permito hablar en nombre de todos, por organizar esto y por darle tanta calidad. La pregunta, tengo varias preguntas, pero a ver si la puedo explicar muy cortita. Yo vengo de la filosofía, no de la psicología ni de la psiquiatría académica, y decías que lo que mantiene el yo es el nombre, el cuerpo, que somos diferentes de los demás, la memoria. En la filosofía estoica, por ejemplo, hay un ego, hay un yo que se identifica con el cuerpo, con la memoria, con la edad, con la ciudadanía que uno tiene, etc. Pero también hay un yo o una interioridad, no sé cómo llamarla, que en la filosofía es el que elige si creerse esa historia que el yo le está contando o no creérsela. En filosofía se llama hegemonicón, el decididor, el que toma decisiones. El hegemonicón viene de hegemonía, que es como una especie de rey interior o tomador de decisiones que elige creerse al yo o no creérselo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se llama en psicología ese tomador de decisiones? ¿Es un aspecto del yo o es un yo superior? Pero claro, tampoco es el yo espiritual porque está como entre medio. ¿Tiene nombre ese yo en psicología? Bueno, hay diferentes corrientes psicológicas y yo creo que eso nos llevaría largo, pero fíjate que lo que hemos estado comentando es que habría un yo experiencial que no tiene esas etiquetas y un yo biográfico que es el que va ligado al diálogo interno y que va asociado a esas etiquetas, ¿no? Entonces, lo que intentamos con la meditación es, como te decía, esa escisión, de manera que tú no te identifiques con pensamientos y emociones, sino que seas lo que observa, ¿no? Esa metacognición, ese observador, testigo, lo que sea, es el que no se identifica. Con el tiempo, si ese diálogo interno no se mantiene, se va diluyendo, uno tiene esa experiencia de yo experiencial, no de yo biográfico. Pero fíjate que ahí todavía estaríamos en dualidad. Todavía hay una sensación de yo separado del resto, ¿no? La no dualidad es cuando ni siquiera hay ese sujeto y objeto, aunque el paso previo suele ser un yo experiencial y una pérdida del yo biográfico. Entonces, cada escuela te va a dar un diferente nombre. En lo que es tercera generación, etcétera, se suele hablar de testigo, metacognición, etcétera, que es muy parecido, ¿eh? La filosofía estoica y mindfulness tienen muchas asociaciones, ¿eh? Con Nacho Bañeras, que es muy amigo y tal, vamos a hacer alguna cosa conjunta porque hay una gran conexión entre ambos, ¿eh? Yo añadiría que eso también depende de cuáles son los imaginarios que encarnamos y que esos imaginarios, en la línea, por ejemplo, de lo que hablaba Pablo Beneyto, constituyen también nuestra propia estructura del yo. Y que entonces para una persona que haya nacido en la isla de un griego o un estoico, su experiencia y su vivencia de ese yo y esa, por ejemplo, división con el hegemonicón que también has explicado, puede que sea diferente porque el sujeto es constituido desde un imaginario concreto que no elegimos, sino en el que caemos o algo así. Entonces, probablemente el yo vivido de un ser humano moderno no sea el mismo que el de un griego o el de que habita en una tradición. Y entonces ahí tenemos que ver que hay muchos niveles, muchas miradas, muchas escuelas y, como decía Javier, pues de una increíble complejidad, ¿no? Y yo ahí, para mí, el término imaginario, en el sentido del círculo de Eranos, por ejemplo, o de las teorías del imaginario, es la clave filosófica para entender este tipo, ¿no? Porque desde un cierto imaginario constituido se entiende muy bien lo del hegemonicón, en otro podríamos hablar de yo, ello y superyo y buscar relaciones de una perspectiva freudiana, o desde otro muchos más, o a lo mejor un cognitivo conductual que piensa que funciona como un ordenador que representa el mundo externo, se vive a sí mismo de esa manera, ¿no? Es así, por meter mi cuñita, ¿no? de antipublicidad. ¿Alguna pregunta más o damos por mí así? Una última, si os parece, y cerraremos. Hola, Javier. He creído entender que decías en la formación del yo, a los 2 años había ya como ya estaba constituido, digamos, los pensamientos racimo, entendido. No. 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 Eso está hasta los 7, 8 años, no se estructura el diálogo, no. Simplemente empieza el lenguaje y como 1 año y pico después empieza algunos atisbos lejanos de diálogo interno, pero el diálogo interno, tal y como lo percibimos ahora, no se estructuraría hasta los 7, 8 años, ¿no? Lo que en la tradición religiosa se dice tener uso de razón, ¿no? Vale. En cualquier caso, a los 7 años, al fin y al cabo es infancia también, quiero decir, ¿de qué manera o qué claves podrían darse para que el niño pudiera tener un pequeño toque de trascendencia o de
de alcanzar un poquito, de tomar una pequeña conciencia, porque ya se sabe, bueno, que con la infancia, pero bueno, digamos, ponerle un buen camino de conciencia. Yo creo que hay todo un movimiento en ese sentido, ¿no? De educación contemplativa, de educación mindful, de educación, como queréis llamar, espiritual, etcétera, ¿no? Los 6-7 años se considera que es un buen momento para ir empezando, pero quizás la expectativa, porque muchos padres comentan, los educadores, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer para no dejar estructurar el yo de alguna forma, ¿no? En los niños? No, ya, bueno, pero eso es una pregunta que a veces se comenta, y yo creo que de alguna forma también se ha dicho en estas jornadas, ¿no? Que el yo solo se puede deconstruir cuando el yo es fuerte y está muy bien construido. Todo lo demás es fomentar la patología. Es decir, el yo tiene que estar bien construido y forma parte de todo ese proceso, y luego, pero sí que puedes meter aspectos educativos, contemplativos, espirituales, pues, de los 6 años o antes, y eso va a ser fenómeno, ¿no? Con algunos. Ya, pero claves tangibles, o sea, un poquito más. Es todo un desarrollo eso, ¿no? No hay, que decir, la propia práctica de meditación, de mindfulness, adaptada a la edad del niño, que tiene que ser muy progresiva, muy lúdica. Más sensorial, quizá. Claro, más... muy corta, muy lúdica, muy dirigida, ¿no? En un contexto muy especial, de confianza. Eso es un poco, vamos, eso está en cualquier mindfulness para niños, en meditación para niños, ¿eh? Que hay 4 claves que tienen que ver con eso. Breve, lúdico, bastante dirigido, etcétera, etcétera, muy visualizado, etcétera. Yo podría añadir a la respuesta de Javier para ti algo que podría favorecer esa dimensión trascendente de un niño, además de lo que ha dicho Javier, es llevarlo a entornos naturales, llevarlo al campo, llevarlo a la montaña, que juegue con los animales, con las plantas, eso. Espera, yo también quiero usar el tiempo de Javier para responder una pregunta. No, volviendo al tema que decías, lo que en el fondo para mí ha estado sobrevolando durante todas las jornadas es la idea de que para mí es filosófica y epistemológicamente muy delicado hablar de una psicología objetiva, desgajada de todo un sistema cultural en donde se constituye esa misma psicología, porque la psicología es un saber sobre el sujeto y no exclusivamente sobre un objeto. Aunque tiene un aspecto objetivo y un aspecto empírico, necesariamente para mí la psicología, como todo saber humano, es sobre el sujeto, y el sujeto mismo ha de ser constituido, como sabemos por toda la filosofía, la fenomenología y las ciencias del lenguaje y la filosofía del lenguaje del siglo XX y la hermenéutica y, bueno, tantos autores. Y entonces no se puede poner en relación así como a pelo, como unas formas de psicología con otras, sin tener esto en cuenta, ¿no? Esto sería, no hay una psicología desgajada, objetiva y universal, ¿no? Sino que, y el sujeto mismo, por definición, siempre es problemático, ambivalente, complejo, y estamos siempre en proceso de definición y autodescubrimiento, y además es dinámico, está en cambio. No es lo mismo el sujeto de ahora que el de ayer, que el de un griego. Entonces, por esto la psicología nunca podrá cerrarse. Yo creo que el cierre categorial que soñaba Gustavo Bueno, que podamos llegar como a una psicología epistemológicamente clausurada, eso será imposible, gracias a Dios, porque si no significaría que el ser humano es una caja cerrada que se puede envasar al vacío, nos podemos meter en un pendrive y el mundo sería como vivir en Minecraft o algo así, ¿entiendes? No. Gracias a Dios, eso nunca será posible y ya está, ya no hablo más. Damos por terminada la mesa y vamos a hacer la mesa de cierre. Se acaba así la charla de José Sí, Javier García Campayo. Bueno, la charla compartida. Gracias. Empiezas tú, luego tú y cierro yo, ¿vale? Sí, ahora tú, luego tú. Breve. Sin preguntas y nada, breve, despedida. Despedida y cierre. Pues vamos a despedirnos. Pero de verdad. Vamos a despedirnos al estilo de Ana Jimeno, pues me despedí 8 veces. No soy de esos. Ojalá que podáis llevaros, bueno, la intención de la psicología personal, de estas jornadas, de estos eventos, es que expandamos nuestra sensación de identidad hacia la que supuestamente es la verdadera identidad, que es todo, con todas las cosas, ¿no? Entonces, ojalá que, aunque aquí es verdad que igual pecamos de demasiado intelectuales, de charla, bueno, pero eso es un incentivo para luego llevarlo a la vida, y ojalá que podáis salir de aquí con una sensación de identidad más expandida, que os identifiquéis el uno con el otro, y cuando vayamos a casa también, ¿no? Y que no nos tomemos tan personalmente los problemas que nos acocian. Nada, pues lo mismo, gracias a todos y
felicitaros y felicitarnos, sobre todo pues a Román y a Javier García Campayo, por la valentía de haber traído como pues a un espacio tan bonito y tan bello como este, a un espacio serio, riguroso y académico, pues unas jornadas que también han sido bellas, rigurosas y académicas, yo creo, en todas las exposiciones que se han hecho de psicología transpersonal, para que podamos abrirnos a una vivencia más honda y más profunda de lo espiritual, que ese sería pues el objetivo último, ¿no? Y yo también pienso, como ya he dicho varias veces, que si no se acepta como esa clave de bóveda, ese cierre final, ¿no? Como la guinda del pastel o la madera de la escalera, que sería el aspecto espiritual de lo humano, o una reflexión sobre lo último y lo absoluto, que necesariamente tiene que ser filosófica, pues nunca podremos inaugurar la mayoría de edad de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. Así que esto es un paso en esa dirección y ojalá podamos repetirlo mucho, vernos mucho y estar muchos años haciendo las jornadas transpersonales de la ATI y del Máster de Mindfulness, 9, 10, 11, 12... Y en el canal de YouTube, no duales, ¿eh? En el canal de YouTube de Psicología y Espiritualidad vais a tener una continuación de todo esto, ¿no? Sí, vamos a entrevistar a casi todo el mundo que ha participado aquí, o ya ha sido entrevistado o le vamos a entrevistar. Así que si os habéis quedado con ganas de más, ahí lo podéis ver. Sí. Muy bien, pues yo solo agradecer a Román, a Rafael haber traído aquí las jornadas. Las jornadas se seguirán, si no pasa nada excepcional, se seguirán haciendo aquí los próximos años, así que estáis invitados, ¿eh? Yo siempre digo que la vida es larga, supongo que nos volveremos a ver. Y también la reflexión de eso, ¿no? Que si nosotros que estamos bien no ayudamos a que el mundo vaya mejor, ¿no? Esto es parte del compromiso, yo creo, ¿no? De toda la psicología transpersonal, de las ciencias contemplativas, de mindfulness. Si nosotros no ayudamos a eso, a que el mundo vaya mejor, ¿quién lo hará? ¿No? Nada más. Muchas gracias. Qué bonito eso, ¿eh? Muchas gracias. No. Eso te hace un médico de verdad, ¿no? Esa intención que tiene, que he tenido que repetir muchas veces, de querer estar bien para ayudar a los demás, ¿no? Esto es un médico y un psiquiatra de verdad, ¿no? Esto es... ya está. Bravo, bravo.